Distinguidos oyentes, vivimos en una época donde los avances tecnológicos y científicos parecen no tener límites, pero aún presentamos una herida profunda en nuestra sociedad, la violencia de género. Una herida que no distingue fronteras, edades, condiciones sociales y que continúa arrebatando vidas, sueños y libertades. Hablar de violencia de género no solo son agresiones físicas o verbales, es hablar de una cultura que ha normalizado el desequilibrio entre hombres y mujeres, perpetuando la desigualdad en los espacios públicos y privados. Hablar de violencia de género no es un asunto de moda o reservado para los colectivos feministas, es una responsabilidad humana, social y moral que nos concierne a todos, porque lo que está en juego no es solo nuestra dignidad humana, sino la vida de las mujeres. A lo largo de la historia, la desigualdad entre hombres y mujeres se ha mantenido en una constante disfrazada de costumbre o tradición. Sin embargo, ya no nos podemos permitir que esa cultura justifique violencia, ni que el silencio sea cómplice del abuso. Erradicar la violencia de género requiere más que leyes y castigo. Exige una transformación profunda de nuestra cultura patriarcal, de nuestra educación machista y de las relaciones humanas que existe en un cambio basado en la igualdad, la empatía y el respeto. De acuerdo con la ONU, Mujeres 2024, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia física o verbal a manos de su pareja. Esto equivale a casi 736 millones de mujeres. Esta cifra no solo refleja una estadística, representa millones de historias silenciadas, de miedos no contados, de derechos vulnerados. En México los datos son aún más alarmantes. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2025 reporta que se registran más de 10 feminicidios al día, sino que nos obliga a ver el problema como un asunto aislado, sino como una emergencia social, ya que cada número representa una vida interrumpida, una familia destrozada y una deuda pendiente con la justicia. Pero la violencia de género no surge de la nada, se origina desde la estructura social y que durante siglos ha perpetuado la desigualdad entre hombres y mujeres. Desde la infancia nos enseñan de manera explícita o implícita que los hombres deben ser los proveedores, los fuertes, los dominantes, mientras que las mujeres las sumisas, cuidadoras, comprensivas. Estos roles a simple vista se ven inofensivos, pero son el terreno fértil donde se germina la verdadera violencia. Por otro lado, la antropóloga y feminista Marcela Lagarde, 2018, afirma que la violencia contra las mujeres es la expresión más extrema de la desigualdad de género. Por tanto, si queremos erradicarla, no basta con endurecer las leyes o aumentar las penas. Es indispensable transformar la cultura que la alimenta. Esto quiere decir que la educación juega un papel fundamental. Una educación con perspectiva de género no busca ni dividir sin conciliar. No pretende que las mujeres sean más que los hombres, sino que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollarnos plenamente, de estar bien en nuestras propias decisiones, de que nuestras decisiones sean respetadas de la misma manera. Educar en igualdad significa enseñar a los niños que el respeto no depende del género, que la empatía no es debilidad y que la dignidad humana no tiene jerarquías. Ahora bien, en México cuenta un marco legal robusto para combatir la violencia de género, como la Ley General de Acceso a la Vida a Mujeres Libres de Violencia 2007, que reconoce 5 tipos de violencia: física, psicológica, sexual, patrimonial y económica. Sin embargo, la existencia de las leyes no garantiza su cumplimiento. El problema radica entre esa brecha entre el texto legal y la realidad. Muchas víctimas no denuncian por miedo, desconfianza o revictimización. Según el INEGI 2024, más del 70% de las mujeres sufren algún tipo de violencia, no acuden a las autoridades. Esto nos revela que la justicia está tan diseñada que sigue siendo inaccesible para la mayoría. Es un error pensar que la violencia de género es un problema de las mujeres. Al contrario, es un problema de la sociedad. Los hombres tienen un papel crucial en su erradicación. Necesitamos una nueva masculinidad,
una que no se basa en la fuerza, en el control, en la dominación, sino en el respeto, la empatía y la igualdad. El cambio comienza donde los hombres se atreven a cuestionar los modelos tradicionales de virilidad y reconocen que también pueden ser víctimas del sistema patriarcal, que les obliga a ocultar emociones y demostrar poder. Romper este ciclo de violencia no es tarea de un solo género, es una responsabilidad colectiva. La cultura del respeto comienza en lo cotidiano, en cómo hablamos, cómo escuchamos y cómo miramos. Respetar es reconocer, es romper el lenguaje sexista con chistes que humillan, con juicios que minimizan. Sembrar respeto es una tarea diaria, colectiva. Implica cuestionar privilegios, apoyar a las víctimas, no guardar el silencio ante la justicia y educar nuevas generaciones con igualdad de género. El respeto no se impone, se enseña. Solo cuando comprendemos esto podemos imaginar una sociedad verdaderamente justa. Hoy, frente a la magnitud del problema, podría parecer que la violencia de género es una batalla imposible de ganar. Pero rendirse no es una opción. Cada acto de respeto, cada palabra de apoyo, cada espacio seguro que creamos es una semilla de cambio. Erradicar la violencia de género no significa eliminar conflictos, sino aprender a resolverlos. Significa vivir en sociedad donde ninguna mujer tenga miedo de caminar sola, de alzar la voz, de decidir sobre su propio cuerpo o de soñar con límites. La lucha contra la violencia de género no es una causa feminista, es la causa humana. Porque mientras exista una mujer que viva con miedo, ningún hombre, ninguna sociedad puede considerarse libre. Así que hoy los invito a reflexionar, a actuar, a mirar más allá del discurso y convertir nuestras palabras en un compromiso. Que nuestras escuelas, hogares y comunidades se conviertan en espacios donde florezca la igualdad. Porque una nación que respeta a sus mujeres se respeta a sí misma. Y solo entonces podemos hablar de la verdadera justicia, libertad y paz. Muchísimas gracias.